Hola, mi nombre es Fernanda Morales y les voy a hablar acerca de los objetos de la base de datos. Access posee una serie de herramientas de objetos para almacenar y gestionar información. Dentro del archivo de base de datos existe fichero con la extensión MDB, que es con la que se va a guardar nuestro archivo. Pueden existir elementos llamados objetos de hasta 6 clases diferentes y naturaleza. A continuación vamos a ver cada una de ellas, pero para que entiendan mejor vamos a entrar a Access. Y la primera de la cual les voy a hablar es tablas, que se encuentran aquí. Ya, las tablas son las encargadas de almacenar la información de los datos. El almacenamiento de los mismos se realiza de forma organizada, gracias a la estructura de las tablas. De la buena estructuración de las tablas es indispensable para realizar con eficacia todas las operaciones necesarias. Las tablas son los elementos principales de nuestra base de datos, ya que sin las tablas no existiría la información. Aquí podemos ver la sección tablas, que existen 3 secciones más. La primera son tablas. Esta nos ayuda a crear una tabla nueva y vacía, para definir los campos directamente en una tabla o abrir la tabla de vista de diseño. Si damos clic, podemos ver que aquí se nos crea una nueva tabla. Aparte de las tablas que ya tenía, se crea una nueva tabla y aquí podemos ir ingresando la información y los campos que queremos que tenga esta. La segunda que tenemos es diseño de tabla. Este también nos crea una nueva tabla y vacía, pero con la condición de que al presionar en esta sección, la tabla directamente se nos va al diseño, no pasa por este que vimos recién. Si le damos clic podemos ver que de una se nos va el diseño de tabla y se nos crea la tabla 2, pero ya para diseñar. Y la tercera es la lista SharePoint. Esta lista nos permite crear contactos, crear tareas, problemas, etc. Y estas nuevos contactos o tareas que creamos se nos va a guardar en nuestra base de datos. Por ejemplo, si le damos clic, aquí vemos cómo se puede crear. La segunda de la que les voy a hablar son consultas. Ya, las consultas permiten dar respuesta inmediata al problema que está planteado y almacenar datos. Además nos permite realizar cálculos y operaciones de los datos almacenados. De esta forma se puede filtrar los datos para trabajar únicamente con aquellos que precisen en cada momento. Permite establecer criterios de aplicación sobre una o varias tablas, devuelve ciertos datos de esta y estos criterios son utilizados en sucesivas ocasiones, se pueden guardar en nuestra consulta. Aquí podemos ver que en la sección consultas existen 2 secciones más. La primera, que es asistente de consultas. Asistente de consultas muestra el asistente para consultas, que le ayuda a crear una consulta simple. Si damos clic y no deseamos guardar, entonces pues vamos por ejemplo a notas y damos clic. Aquí podemos ver que en una nueva consulta existe consulta sencilla, consulta de tabla de referencia cruzada, consulta para búsquedas de duplicados y consultas de no coincidentes. Si damos clic en búsqueda sencilla, damos a aceptar, podemos ver que se nos abre este campo de acá, que aquí está en la tabla. Por ejemplo, estamos trabajando con la tabla notas y podemos ver todo lo que tiene la tabla notas. Si queremos, podemos pasar un campo a los campos seleccionados. Podemos pasarle uno por uno, reemplazamos esta, se nos pasarían todos. Y así es como realizamos la búsqueda o la consulta. Y diseño de consulta. El diseño de consulta crea un diseño en blanco. Esta muestra los cuadros de diálogo de la tabla, desde las cuales podemos seleccionar tablas o consultas y agregarlas a nuestra nueva consulta. Si damos clic, podemos ver que aquí tenemos tablas, tenemos consultas. Como no tenemos ninguna consulta no nos aparece nada y ambas. En tablas, por ejemplo, seleccionamos notas y ponemos agregar. Se nos agrega aquí la tabla notas y también agreguemos la tabla materias y cerramos. Podemos aquí, tenemos las 2 tablas y podemos aquí agregar distintas cosas, hacer una búsqueda cruzada, etc. Ahora les voy a hablar acerca de los formularios.
La sección formulario se encuentra aquí y se encarga de presentar los datos procedentes de las tablas o consultas con un formato personalizado y elegante. De esta forma se presentan los datos de una manera atractiva, pudiendo también realizar las operaciones habituales como son añadir, modificar y eliminar. Cabe recalcar que los formularios se presentan se hacen para presentar la información de una manera que la persona a la que va dirigida pueda entenderla mejor y que no esté con tablas, columnas y filas, ya que muchas personas no manejan mucho este lenguaje. Entonces los formularios nos sirven para presentar en un ordenador y bien estructurada la información. Aquí podemos ver que consta de más secciones, como son formulario. Esta crea un formulario que permite introducir información en un registro. Si damos clic, por ejemplo en materia, en estudiante, y creamos el formulario, aquí se nos va a crear el formulario. Este formulario nosotros podemos darle su formato, su diseño. Aquí podemos cambiar la letra, etcétera de cosas, pero así se presenta más o menos un formulario. Vamos a ver el siguiente, que es diseño de formulario. El diseño de formulario también nos crea un nuevo diseño de formulario en blanco, pero este se va directamente al diseño, no pasa como podemos ver aquí. Si le damos clic, de una ya se nos va el diseño que nosotros queremos tener. Por ejemplo, si queremos un encabezado en cada hoja, qué información queremos, el diseño nos permite estas cosas. La otra, que es un formulario en blanco, esta crea un formulario pero sin controles ni formato. Si le damos clic podemos ver que es en blanco. Nosotros aquí podemos añadir botones, podemos añadir hipervínculos, aquí está como podemos añadir los botones, etcétera. Ahora vamos a ver asistente para formularios. Este directamente nos ayuda al formulario en blanco, ya que este asistente nos presta la ayuda necesaria en pasos sencillos para diseñar nuestro formulario. Navegación. Este nos permite explorar distintos formularios e informes que tengamos en la red. Y más formularios. Este nos permite ver todos los formularios que nosotros tengamos diseñados en nuestro ordenador. Vamos a ver el siguiente, que es informes. Informes crea un resumen y presenta los datos de las tablas y consultas con un formato personalizado. Fundamentalmente este se presenta ya físicamente, no en un ordenador, sino podemos imprimirlo y presentarlo ya físicamente a una persona. Es la diferencia con formularios, que formularios se presenta en un ordenador e informes es para presentarlo físicamente. Aquí también consta de secciones. La primera, que se parece a los formularios, y les voy a explicar un poco. Formulario, por ejemplo, si damos clic, aquí igualmente nos va a crear un formulario donde que nosotros podemos introducir datos, podemos crear de la manera que mejor esté presentada y como nosotros queremos. Vamos a ver la siguiente, que es diseño de informe. Como el anterior, igual se nos presenta un informe en blanco, pero con la diferencia de que nos permite darle un diseño a nuestro informe, el que nosotros deseemos, por ejemplo con pie de página, con detalle, con encabezado, etc. E informe en blanco. Igualmente este es un nuevo informe en blanco, pero con la diferencia de que no tiene esquemas, no tiene nada, nosotros tenemos que irlo diseñando. Y aquí esta opción que dice asistente de informes nos ayuda a diseñar este informe. Aquí por ejemplo, si queremos de esta, que se nos vaya esta, aceptamos y finalizamos y se nos va a crear el nuevo informe. También tenemos etiquetas, y las etiquetas crean etiquetas estándar y personalizadas para nuestro documento. Aquí nosotros podemos crear las etiquetas. Ahora les voy a hablar acerca de las páginas. Las páginas nos ayudan a crear y a diseñar páginas web con acceso a internet, y estas nos ayudan básicamente a toda la información que tengamos subirlas a internet.
Ahora les voy a hablar acerca de las macros que tenemos aquí. Las macros son pequeños programas que permiten realizar una operación que se repite varias veces. Para hacer una macro no es necesario tener conocimientos en programación, simplemente es algo básico. Entonces podemos ver, aquí se nos da, por ejemplo, creamos un flujograma o acciones. Aquí nosotros podemos diseñar cómo queremos que vaya la macro, qué queremos que haga, etcétera. Cuando ya tengamos creada la macro, damos clic en ejecutar y ahí realizará lo que nosotros queremos la macro. Ahora les voy a hablar sobre los módulos. Los módulos se encuentran aquí y son un conjunto de instrucciones y procedimientos de programación escritos con Visual Basic, que está acá. Para la aplicación Visual Basic, que nos permite personalizar la base de datos para diseñar módulos y si es necesario programar. En un módulo sí es necesario tener un conocimiento de programación, como es el programa Visual Basic, al contrario de las macros. Y si damos clic en módulos, podemos ver que aquí ya se nos abre la ventanita con programación que deberíamos tener conocimiento para ejecutar esto. Y bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, hayan entendido y gracias.